Bueno, pues bienvenidos a todos los que estéis aquí y a los que vosotros que paséis por ahí. Venga, niños para acá, me cago en la leche. Vamos a hablar de literatura fantástica, Radio Universo Literario, integrantes de la Corte Bizarra. Contamos con Manu Gutiérrez, que presenta su libro Cambios. Es una novela de corte fantástico que luego la destripa él, ¿no? Porque esto yo creo que merece destripar las cosas, es el propietario, el dueño intelectual de la criatura. No lo voy a destripar yo, no jodas. Luego me tendréis que llevar a la comisaría. Tenemos a Newell Morrison y Olga López de la Corte Bizarra, evento y espacio que está todos los miércoles hablándonos de ciencia ficción, splatterpunk, todo ese género que lamentablemente en España pues no parece que tenga mucha enjundia, ¿no? Pero que es España, porque en el resto de Europa y el resto del mundo pues sí que se consume y se lee este tipo de arte potente, ¿no? Radio Universo Literario, pues es el espacio que habla de cultura, literatura, cosas varias. Vamos desde literatura fantástica, literatura clásica, cuentos, hasta el rollo filosófico, ¿no? El rollo filosófico que al final, pues es que la gente, lo hablaba antes con unos compañeros, ¿interesa que tú sepas? No, ¿por qué? Porque si piensas ya, puedes ser un agente disidente, ¿no? Y por eso me gusta la ciencia ficción, sobre todo en España, porque el que piense es un agente disidente y es ciencia ficción pura y dura en este país en el que vivimos. Pues no sé, ya sin más, no sé si pasaros con la Corte Bizarra, si pasaros con Manu Gutiérrez, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ir con la Corte Bizarra y luego a ir. A ver, coge. Yo es que odio que me pongas detrás de este señor, porque es como una pisonadora, es que ¿cómo? Luego yo soy capaz. Es broma. Muchas gracias, Javi. La Corte Bizarra, bueno, pues como ha dicho Javi, es un espacio, hemos dedicado, empezó queriendo ser una pieza más en un intento de darle un lugar, porque bueno, escritores de horror extremo ya existían, dar un lugar pues, dentro de muchas otras actividades, páginas de Facebook, editoriales. Sin ir más lejos, mañana presentamos la primera antología Splatterpunk aquí en la Feria de Paracuellos. Y bueno, pues además de con esa intención de dar un lugar, hablar, informar sobre el horror extremo, pues también nacimos sobre todo a partir de una serie de conferencias, de mesas redondas, de escritores, en las cuales, pues bueno, yo me dedicaba a explicar un poquito, además de esto del horror extremo, pues lo que era criticar los límites de la literatura, ciertos, vamos a llamar dobles raseros, hipocresía dentro del mundo de la literatura, pero sobre todo porque yo me fui dando cuenta, conforme iba acabando de presentar lo que era el horror extremo, los primeros programas, que había que darle una seriedad, un lugar, había que empezar a hablar dentro de todas las ramas. Hoy vamos a hablar de una obra de Grimdark, de fantasía oscura, que es la de Manu Gutiérrez, pero había que dar a todo, dentro de todas esas ramas bueno, vamos a decir géneros o subgéneros dentro de la fantasía y el terror, o más bien el horror en mi caso, había que ir dándoles un lugar, una seriedad, en el sentido de que yo empecé a ver antologías del terror, de fantasía, donde, bueno, tú abrías el libro y las primeras ya te encontrabas que había veces que decía, bueno, las ilustraciones son la polla, pero te encontrabas con relatos realmente que tú decías, además de muy mal escritos, pues relatos que no tenían nada que ver con fantasía. Eso era un poco, estaban convirtiendo ahora con esto de la fiebre de Amazon, de cualquiera podía escribir, estaban convirtiendo la fantasía en una especie de cajón desastre, donde, bueno, todo valía. O sea, tú de repente te podías leer un libro de una persona que no había leído en su vida más allá del Drácula de Bram Stoker y ya decía, bueno, yo soy un genio del terror. Bueno, pues no. O fantasía, como mucho, se había leído por encima, y como dice Iñaki Urrutia, de forma transversal, El Señor de los Anillos, de forma transversal, es decir, montaña, espada, cueva, dementor, brujo, o sea, así, ya está. El tema es que, claro, empezamos pues a contar con escritores serios de este género, que a lo mejor no eran muy conocidos, pero bueno, gente pues como Margot Ifeta, Manu Gris, Iván Albarracín, gente que estaba publicando muy buena literatura, incluso también pues con gente que tenía un peso, tenía ya un lugar, tipo pues Ralph Barbie,
Pero poner un ejemplo de alguien que a lo mejor no es de mi cuerda, ni a lo mejor no tiene mucho que ver, que a lo mejor a mí siempre, hubo un momento que a mí se me dijo, es que tú solo llamas a gente que piensa como tú o que sigue tus directrices. No, Ralph Barbie es un escritor de 80 años que no podemos ser más diferentes, pero yo fui muy feliz en poder entrevistar a lo que es el mejor escritor de la extinta editorial Bruguera, de estos libros de 100 pesetas. Así que fuimos muy felices y tuvimos muchísima oportunidad de tener a grandes escritores y bueno, sobre todo dimos el gran campanazo con estos eventos anuales que son el San Valentín Sangriento, donde pues bueno, el protagonista de hoy pues se ha convertido en nuestro hombre medicina. Bueno, Javi también nos ha narrado muchísimos poemas, muchos relatos, pero bueno, el hombre medicina que luego tenemos, bueno, Javi ha montado todos los San Valentín Sangrientos, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Pues nos ha narrado un montón, o sea, hasta última hora muchas veces hemos tenido, y bueno, ha sido un descubrimiento también como escritor, o sea, si en general estas convocatorias que dan lugar, como en pocos lugares, al horror extremo, microrelatos de horror extremo, pues nos lo estamos permitiendo porque, bueno, lo primero que yo siempre dije y que de alguna forma me han permitido tanto FJ como Pane Vascón es libertad total para hablar y publicar y emitir lo que fuera, lo que yo quisiera. Y bueno, pues hemos tenido una gran sorpresa con Manu Gutiérrez como escritor. Pues bueno, hoy, este miércoles pudimos emitir su relato Cerdo, relato súper perturbador. No sabemos si esto será como lo del Teatro del Gran Guiñol, que se contará por reacciones fisiológicas más que por oyentes. Pero bueno, la verdad que un gran descubrimiento ha sido Manu Gutiérrez y hoy pues tenemos la suerte de hablar de fantasía y sobre todo de presentar su primera novela, que es Cambios. Así que pido un gran aplauso para Manu Gutiérrez. Bueno, pues sí. Habla de ser apisonadora, pero a mí también me ha dejado, yo no sé muy bien qué decir. Tiene una facilidad para entrar en este tipo de temas. Lo primero, gracias. Es decir, de hecho, creo que para mí siempre ha sido un placer trabajar con vosotros, lo suelo saber. Ya sea narrando, me parece súper divertido darle voz a un relato. De hecho, mientras más ido de cabeza esté, más divertido todavía. Más que por el simple hecho de tener que actuarlo. Siempre me parece muy divertido. Y sí, de hecho justamente lo que estaba hablando del tema de fantasía, el tema de terror y demás, a fin de cuentas el género de fantasía oscura nació para ello, nació para vender terror de forma... Sí, de forma clandestina. De hecho, a fin de cuentas, a finales de los 80, el terror era... No sé cómo explicarlo bien sin usar la misma metáfora que utilicé en Radio Universal Literaria esta semana. Una metáfora que viene mucho de este de aquí. Una ametralladora, es decir, las editoriales con el terror tenían una ametralladora y disparaban al azar y algunos daban el blanco. Y se encontraron con una un género que estaba sobreexplotado, muy extenuado, y dijeron, la fantasía funciona. Llamémosle fantasía oscura. Y de ahí es donde muchas veces vienen esos géneros, subgéneros, convertirlo en fantasía oscura, como habían dicho antes, también en un cajón desastre. Y luego ha ido evolucionando con el Grim Dark, el Hope Punk, el Grim Dark que de hecho proviene de Warhammer 40.000, por la frase de en la sombría oscuridad del futuro solamente veo guerra. En inglés es In the Green of the Dark. Green sombrío, dark oscuro, y de ahí entramos. Y juega mucho con la novela que siempre me ha gustado de pequeñito, de mayor también, y que va creciendo. Una novela con personajes muy ambiguos, fantasía muy ligada, alejada de otros géneros que pueden ser no alta fantasía, como puede ser, por ejemplo, de la fantasía heroica, o de capa y brujería, como viene a ser Conan el Bárbaro, que también entraría, o ya saliendo un poco de la literatura, entrando un poquito al manga, por ejemplo, a Kentaro Miura, que acaba de morir. Para mí es una de las mayores pérdidas de 2021, más cuando ese hombre va a dejar verse sin terminar.
Pero eso ya no lo olíamos todo, igual que el séptimo libro de Juego de Tronos, que también. Y es eso, la fantasía oscura desde pequeñito, a la hora de mostrar personajes que son ambiguos dentro de un mundo donde los héroes no tienen tanto sentido, donde puedes ser un guerrero muy guay, pero en la primera batalla pierdes un brazo, a tomar por saco tu carrera, a tomar por saco tu leyenda y tu profecía. Y en realidad me gusta bastante por el hecho de que considero que es en el fango donde más brilla una flor. Y encontrarte un personaje que merezca, que digas, macho, es que le daré un abrazo. En una novela de Abercrombie, por ejemplo, se hace mucho más interesante. Y bueno, no sé qué más decir del tema. Bueno, hemos hablado de Radio Universo Literario con FJ, hemos hablado de La Corte Bizarra, que es un programa en el que fomentamos la literatura de horror y de fantasía, fundamentalmente, y apoyamos a nuevos escritores, nuevos talentos, y entre ellos, obviamente, que estamos aquí con Manu Gutiérrez y su novela. El contexto que queremos hacer de literatura fantástica es el concepto, como bien hablado, de una fantasía oscura. ¿Qué significa fantasía oscura? Vamos a encontrar unos antihéroes, una amoralidad en esos antihéroes. No es un antihéroe en el que te vas a encontrar y se va a lanzar a salvarte en el primer de cambio, no. Se va a pensar si salvarte puede tener algún beneficio, alguna recompensa, por ejemplo. Nos vamos a encontrar con pasajes muy oscuros, pasajes tenebrosos, a veces se mezcla con terror. Vamos a encontrar monstruos, vamos a encontrar una lucha encarnizada por una supervivencia. Encontramos también toques nihilistas, ¿vale? Los personajes se plantean el por qué están ahí, dónde van a ir a parar, cuál va a ser su lucha. Es una época de supervivencia, por así decirlo. Y bueno, este Grimdark, que ahora se ha puesto esa etiqueta, es una fantasía que ya viene de anteriormente, viene incluso de Lovecraft, por ejemplo, viene de Clarence Stone Smith, viene de Robert Howard, del Círculo de Lovecraft. Eso ya fomentaban ese tipo de fantasía. Lo que pasa es que, claro, no lo vemos, ahora ha ido evolucionando, pero bueno, viene de hace mucho tiempo. Por ejemplo, George R.R. Martin con Juego de Tronos, luego también el The Witcher, el Brujo con Sapkowski. Y bueno, esas son, yo creo que un poco las influencias, ¿no, Manu, que has podido tener en esta novela, aparte del tema de videojuegos, sí, entre otras cosas. Y bueno, en la novela nos vamos a encontrar pues un ambiente también un poco distópico, en el que ha habido la energía se ha ido, por así decirlo, a través de unos apagones. Entonces la sociedad se ve obligada a vivir de otra forma en la que surge la magia, ¿no? Entonces me gustaría un poco que me explicases ese contexto en el que una sociedad como la que es ahora, que vive de la electrónica, de la electricidad, que lo más importante es casi tu móvil, más que otra cosa, tu televisión, y eso se acaba, y en ese momento acaba, la naturaleza adquiere su espacio, y dentro de ahí la gente se tiene que adaptar a esa nueva forma. Cuéntanos un poquito el argumento así, sin destriparnos mucho dentro de este contexto de Grimdark. Pues sí, efectivamente, es decir, el inicio de la novela es justamente en la actualidad en la que vivimos a día de hoy, que de hecho me parecía chulo porque me parece chocante que si vas a leer una novela de fantasía, lo primero que te encuentras es una plaza de Callao, llena de gente o escuchando los coches de fondo. Pero era una idea que tenía pensada, de hecho justamente una de las mayores influencias con todo esto es el rol. Y dentro del rol la parte de Dungeons & Dragons, que supongo que es la parte más conocida, la de dragones y mazmorras, la de elfos, enanos, alta fantasía pura y dura. Y quería jugar un poco con eso. Pues la primera vez que tú juegas una partida de rol, sobre todo a un juego nuevo, diferente o emocionante, te vas impactando y te vas llenando de todo ese lore. Voy a partir por completo todo el tema del Grimdark sombrío y nihilista, pero una de las personas que a mi gusto lo hace muy bien es J.K. Rowling. A la hora de meterte dentro de un contexto que tú no conoces y poco a poco se te va explicando y se te hace interesante, se te hace atractivo, te va llamando. Y es una de las cosas que más me gusta de la fantasía, del contarte un mundo nuevo. Quería jugar con pasar de lo conocido, de lo que sabemos, de lo que
es el cliché más grande de todo el mundo, porque todo el mundo sabe cómo funciona una calle, porque la vive a diario, todo el mundo sabe cómo funciona un coche, lo vive a diario, a perder todos esos conocimientos y encontrarte algo nuevo. De hecho, siempre he escuchado mucho lo de que con todo el tema de las comodidades que tenemos en la sociedad moderna, la tecnología, los móviles, los smartphones, redes sociales y demás, y siempre he escuchado mucho que lo primero que tira una gran civilización es el hedonismo. Sin embargo, yo no quería jugar por ahí, supongo, porque no quería tirar por el hecho de... No, es que lo perdimos porque estábamos muy cómodos. Más quería jugar con el hecho de que hay veces que las cosas cambian. Ya puede ser a nivel vital, a nivel humanidad, como lo juego en mi novela, a gran escala, pero a todos nos aterran los cambios. Por lo menos a mí me aterran muchísimo. Yo en ese aspecto soy muy cómodo. Y sí, también sé que un cambio no significa bueno o malo, un cambio significa algo distinto. Ahora, hasta que pasas ese momento en el que dices, viene un cambio, y realmente lo consigues asimilar, es donde está ese punto de inflexión en el que se te puede ir la cabeza o no. En esta novela nos encontramos una sociedad que pasa de un estilo de vida muy tranquilo, muy a gusto, y según el país en el que esté, eso por supuesto. De hecho, es una de las cosas con las que quería jugar dentro de la novela. No lo mismo decir, no, es que se ha ido la electricidad y vivimos como ratas en España que decirlo, no sé, en el Congo. Lo mismo en el Congo te escupen y me parecería normal. Quería jugar un poco con eso, con el lo perdemos todo. ¿Y qué hacemos? Pues hay gente que llorará, hay gente que se echará la mano en la cabeza y hay gente que intentará ver qué tiene de nuevo. Es decir, no se pierde, se cambia, que es distinto. Quieres jugar un poco con eso. Bueno, pero nos encontramos hay cosas importantes en la novela. Uno de los factores son monstruos que aparecen y otro es el tema de la violencia. Porque violencia hay. Entonces, ¿cómo tratas el tema de la violencia? O sea, de todas formas, yo que he leído el libro, se me ha quedado... A lo mejor yo pensaba que ibas a meter más violencia de la que hay violencia, porque hay violencia. Pero conociéndote así más, también es muy importante, ¿no? En el tema del argumento, de meter ese instinto de supervivencia y bueno, bueno, también quería preguntar cuál es el pasaje que más te ha costado escribir. A ver, por organizarme mentalmente. El tema de la violencia efectivamente lo toco en el libro, pero porque considero que si te meten un espadazo no es bonito. Es decir, si te meten un tiro no es gracioso. Quería jugar un poco con eso. Si un personaje tiene enfrente un peligro, ese peligro es real y ese peligro puede ser letal, puede ser sucio, puede ser asqueroso y puede ser horrible. Por eso he intentado jugar un poco ese tema de ¿cómo explicarlo? Es decir, siempre vemos la típica historia de vámonos al western, para cambiar de género, de personajes que entran en una taberna, discuten, se rompen sillas en la cabeza, luego se levantan, se piden otra cerveza y están amigos. El tema de fantasía también pasa bastante, a fin de cuentas hay mucha fantasía que bebe mucho del western, ese tipo de cosas. Y si tú estás en un bar y alguien se cabrea contigo y tú le rompes una silla en la cabeza, puede ser que ese tío después no te quiera romper otra, sino que te quiera apuñalar las costillas. Y obviamente las costillas sangran, y obviamente la carne se abre, ese tipo de cosas están. Supongo que ese es el intento, mi máximo intento de... Tampoco he querido ser excesivamente desagradable, que sabéis que si quiero puedo serlo, pero no era mi intención. Mi intención era mostrar un mundo que puede ser crudo dentro de la fantasía y crudo dentro del hecho de que una vida es una vida, una muerte es una muerte, la gente tiene instinto por supervivencia y la gente puede hacer cualquier cosa por salir con vida de ahí. Ahora, el tema de pasajes, pues como bien has dicho antes, cambia, y repitiendo un poco lo que he dicho, es decir, no se pierde, se cambia. Perdemos electricidad, ganamos la magia, es un elemento que la gente está aprendiendo todavía, que no entiende todavía muy bien cómo funciona. La gente le tiene miedo a esa magia. Esas personas que son capaces de mutar la realidad o de romper las leyes de la termodinámica o de la física, tal como las conocemos a día de hoy, a la gente les tiene miedo. No saben si es una mutación, no saben si es una enfermedad, no saben si es algún tipo de nuevo orden que está imponiendo las leyes de la naturaleza. Los hechiceros
De hecho, ni siquiera los hechiceros confían entre sí mismos. A fin de cuentas, la magia funciona de una forma bastante visceral, bastante emocional. Es una necesidad que atiende a un deseo, y a lo mejor una rabieta entre un hechicero y una persona puede acabar destruyendo un pueblo sin darse cuenta, de una forma involuntaria. Explicar la magia en el libro sin ser redundante, yo creo que es lo que más me costó. Intentar darle un sentido al hecho de cómo funciona la magia y cómo los personajes van descubriéndola poco a poco. Cómo los personajes van empezando a entender un poco cómo funcionan ellos mismos. Por ejemplo, no solamente atiende un deseo, también atiende un conocimiento. Un hechicero puede lanzar fuego por las manos porque sabe que el fuego quema y sabe cómo funciona el fuego, o puede entender más o menos cómo funciona el fuego de una forma primal. Ahora, hay un personaje en la novela que es capaz de curar, que es capaz de cerrar heridas. Es un personaje que tiene unos estudios de medicina previos, antes de que empezara todo este cataclismo. Es una persona que conoce la biología, puede conocer cómo funciona el cuerpo humano. Toda esa parte de intentar explicar esto, sí, que fuera redundante, yo creo que es lo que más me costó y lo que más reescritura me trajo. De hecho, me acuerdo la primera reescritura de la novela era prácticamente, eran 2 páginas hablando del tema, y digo, macho, menudo coñazo. Y al final quedó en un párrafo, y ir metiendo cosillas poco a poco a lo largo de la novela, porque repito que ellos van aprendiendo también del tema. Pero también es curioso el tema que separas, que es lo que más novedoso me ha parecido de tu novela, separas lo que son magos de hechiceros. Que me parece un concepto muy novedoso el separar, porque unos son magos y cómo utilizan la magia al servicio de digamos, un gobierno, ¿vale? De un gobierno o unos intereses políticos, por así decirlo, y luego los hechiceros, que son los más naturales y que les salen más espontáneamente. Entonces, esa contraposición que has creado en tu novela me parece de lo más novedoso no sé, que he leído yo en fantasía. Y luego también quería que me hablases un poco de los personajes, porque hay 3 personajes principales que luego su historia, aunque aparecen por separado, confluyen dentro de la trama, que son Juan, David y Daina. Entonces, ¿en qué personaje ese que has puesto te has volcado más o te ha gustado más o te sientes más identificado con él? Pues otra vez, por partes. Esto es escupir hacia arriba, ¿eh? Esto para mí es escupir hacia arriba, pero no es tan novedoso lo de magos y hechiceros. Efectivamente, los hechiceros son los que nacen con la magia dentro, los magos son los que aprenden a dominarla sin tener esa magia dentro de ellos. Esto es una cuestión de, ¿cómo se diría?, de semántica. El hechicero es aquel que hace un pacto con el diablo o adquiere la magia por algún tipo de orden natural. Mago es mago es la persona, no dentro de mi novela, sino en general, como cultura. El mago es la persona que llega a la magia a través del virtuosismo. De hecho, otra vez más, una gran influencia, Dungeons and Dragons te corresponde 2 clases de personajes entre mago y hechicero. Mago es una persona que aprende la magia, pues con su libro de conjuros, que los lanza a base de que porque los has aprendido, los has estudiado de una forma pues muy densa, son personas sabias y tal. Y un hechicero es una persona un poco más vive la vida, un poco más perdido, la magia le llega de dentro, es una cuestión de sangre, una cuestión hereditaria, de genética. Y es una de las cosas que quise meter en mi novela. A fin de cuentas, siempre me gustó mucho esa distinción, mago, hechicero, luego también brujo, que en mi novela lo uso para referirme a la gente que practica la nigromancia. Y luego la otra que me has preguntado, sí, efectivamente hay 3 protagonistas, hay 3 personajes principales. Está Juan. Juan era profesor en el viejo mundo. 10 años después, 10 años después del cataclismo, que es cuando realmente empieza la trama el eje central de la novela. Es una persona que es un ermitaño bastante hosco. Como es hechicero, está asustado con que le pillen, le vean, el gobierno los tiene en caza y captura. Es el típico tío que es bastante cínico, bastante antisocial, supongo. Intenta siempre evitar los caminos, intenta siempre evitar contacto humano. Justamente en el lado opuesto de la moneda tengo a David. David es inglés, que vino a España justamente después del cataclismo. David es la persona que intenta mantener unos valores morales en un mundo donde prima la practicidad. Es una persona que quiere pecar de ingenuo en un mundo de cínicos. Que puede pecar de bobo, pero es de
es un personaje que le tengo especialmente cariño porque me parece chulo, lo que he dicho antes. Que en un mundo tan crudo, en un mundo tan cruel, que haya alguien que realmente intente mantener ciertos valores cuando ya nadie los tiene, me parece, eso me parece. Y luego tengo Daina. Daina es la chica que completa el trío. Daina es pura furia. De hecho, si David y Juan corresponden a los roles de hechiceros dentro de los roles bastante típicos de fantasía, Daina sería el bárbaro. Daina es 100% furia, 0% táctica y uno de los personajes que más me gusta por lo pasional que es, por lo sincero que es. Bueno, has dicho que tu novela discurre también por paisajes de España. Me gustaría que me hablases un poco por qué te has centrado en España y por qué querías rendir ese homenaje a esas ciudades. Porque bueno, hay muchas. Hay Madrid, creo que también Castillo de Calatrava, hay Jaén. Entonces, me gustaría saber por qué has elegido esos lugares. Porque soy idiota. Así como respuesta más o menos sencilla. En realidad porque desde pequeñito muchas veces me ponía a ver películas de las típicas películas yankee que nos llegaban, que yo las flipaba muchísimo en los 90, me volvía loco. O me leía un libro, me jugaba un videojuego, me jugaba al GTA y decía, ¡buah, esto ambientado en mi pueblo tendría que ser la leche! Y justamente con esta novela, gracias a mis padres yo he podido viajar mucho de pequeño. Yo era muy quejica con el tema de los viajes, pero he podido viajar bastante. Y me gustaba la idea de, porque tenemos un país muy rico no solamente en diversidad de fauna, flora, cultura, pueblos, localidades, costumbres, y me gustaba muchísimo la idea de jugar con eso, de cómo podría incidir ese cambio o esta transición en estos pueblos, en los sitios en los que a lo mejor alguien puede sentirse identificado. Por ejemplo, lo que has dicho antes de Calatrava, hay una parte en el castillo de Calatrava la vieja, de Calatrava la nueva, perdona, que justamente está pensado para que si alguien ha estado allí pueda decir, ostras, no, aquí estuvo esa batalla, o si alguien estuvo en el pantano del Valle de los Pedroches, que pueda decir, mira, aquí pasó esto. Me parece chulo, me parece una forma de bromear, de forma boba con el lector, y también una cosa que me gusta, una idea que me gusta mucho. Pero sabes que en la literatura fantástica lo que más se lleva es crearte un mundo imaginario con tu mapa y con tus reinos, con tu mapa, con tus reyes, con tal. ¿Tú crees que eso vende más que poner una localización real o no? ¿O tú crees que eso perjudica, beneficia? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que ni fu ni fa en realidad. En este caso, yo lo hice así. Sigue habiendo un world building detrás, sigue habiendo pueblos, sigue habiendo costumbres que van cambiando, nuevas costumbres que se van realizando o que se van creando con este cambio que está habiendo. Me apoyo en lo que conocemos, me apoyo en la España que conocemos, en los pueblos por los que he viajado de pequeño, en sitios que me han gustado muchísimo, en zonas que he visto. De hecho tengo el ordenador lleno de fotografías de cuando estuve haciendo la parte documentativa para las descripciones. Y es decir, es una cosa que simplemente no lo he hecho pensando en si va a vender más o va a vender menos, lo he hecho porque me gustaba. Ya, no sé. Tengo muchísimos muchísimos mapas creados para relatos cortos, novelas cortas que he escrito de pequeño, de mayor, con sus reinos, con sus tal. De hecho, tengo aquí una libretita que con un mapa entero llena de localidades, ciudades, reinos, fronteras. La tengo por aquí, de hecho fue de una partida de rol previa a esta idea. Y no sé, simple y llanamente me gustaba la idea de tirar de algo conocido para hacer algo nuevo. Dicen que la literatura fantástica solo te aporta el evadirte de la realidad y crear un mundo nuevo, evadirte y que a lo mejor no aporta nada, pero yo creo que la literatura fantástica, si se sabe utilizar bien, crea mensajes y una crítica social, puede hacer una crítica social, una crítica moral y a través de ese juego que dan seres fantásticos o magos, intentar mostrar al lector de una manera un poco sutil
una crítica no solo ya del Estado, sino del autogobierno, el control de las personas, esa rabia que tenemos, esa violencia que a veces todo el mundo tiene, o ese instinto de supervivencia. ¿Crees que has mandado ese mensaje dentro de tu novela? Creo que sí. Creo que he mandado mensajes hablando justamente de ese tipo de cosas. Tengo pueblos por los que pasan los protagonistas, que tras el cataclismo están completamente independientes del resto del gobierno. Tengo un gobierno que está intentando meter una moneda que ya no existe. Tengo gente que hace vileza y tengo miserables que intentan hacer cosas buenas de vez en cuando, o por lo menos se lamentan por lo que ha dicho. Si he buscado un mensaje claro para meter al lector, supongo que hay varios, eso no lo puedo evitar, a fin de cuentas tiene que ver mucho con mi forma de ver las cosas, pero ya depende de cada uno si ese mensaje realmente le importa, ¿no? Si ese mensaje realmente le llega de alguna forma o no. Supongo que eso ya también depende de la misma forma que yo tengo mi forma de ver la vida y escribirla. Hay quien tiene la forma de ver la suya y leerla. Si coincide, coincide. Bueno, pero entonces el personaje que me has dicho que más te ha gustado escribir o no escribir, incluso bueno o malo, sabes que siempre nos volcamos más, yo creo, que en los malos que los buenos, pero bueno, no sé cuál es tu caso, si te gustan más recrearte más en los malos o en los buenos o... Me gusta recrearme en las personas. Es decir, entendiendo que no hay buenos y malos siempre, o que yo considero que no hay buenos y malos en el mundo. Hay gente que es ruin y gente que es bondadosa, o gente que es valiente y gente que es fuerte y que se esfuerza por no ser miserable. Considero que las miserias nos hacen muy humanos. Y hay personajes de mi novela, por ejemplo, que intentan jugar mucho con eso. Jugar con la idea de que ni es bueno ni es malo. A lo mejor simplemente está en el lado contrario al que los protagonistas, o que a lo mejor el lector que tiene una empatía con los protagonistas está en su camino. Pero eso no lo hace malo, o no lo hace... No sé, he querido jugar un poquito con eso, con el hecho de que de dibujar un poquito esa línea entre héroes y villanos. Con todo lo que ha sucedido en la pandemia de COVID, hemos visto animales llegar a las ciudades, ciervos, hemos visto jabalíes andar por las ciudades, hemos visto que la naturaleza cobra un gran peso en la ciudad, que cuando nosotros no estamos, realmente sus animales tienen su espacio, las plantas crecen, animales que invaden ciudades, y eso es algo que se aprecia en tu novela. En tu novela ocurre que nos quedamos sin electricidad, los seres humanos tenemos que sobrevivir de otra forma, ¿vale? Entonces, ¿qué importancia es la naturaleza que adquiere? Es un personaje más de la novela, un personaje en un marco, en ese marco, y luego también qué importante es el tema de que surgen ya no solo animales, sino que surgen monstruos, ¿no? Monstruos, ha habido un pasaje que me ha recordado mucho a la saga Geralt de Rivia, lo típico de una ciénaga, un fango, un animal monstruoso que aparece, esa lucha por la supervivencia, ¿no? En este caso, bueno, no han ido a buscarlo como ya de Rivia en este caso, pero se han encontrado. Entonces, para que veamos un poco que realmente la realidad puede estar ahí, o sea, la fantasía es fantasía, ¿cierto? Pero hemos vivido una época que la fantasía se ha hecho realidad. Entonces, me gustaría que hablases un poco de la naturaleza y de los monstruos que aparecen en tu novela. Pues la naturaleza efectivamente es un punto muy clave. Con el cataclismo se va, dicho mal y pronto, a tomar por saco 2/3 de la humanidad. Muchos pueblos se quedan completamente abandonados, muchas ciudades se acaban convertidas en ruinas. Los supervivientes de muchas aldeas o de muchos núcleos urbanos lo que hacen es parapetarse en sitios específicos, se crean nuevas villas. Hay gente que sigue usando los antiguos edificios. De hecho, una de las cosas que metí mucho en la novela son el tema de los pasos muertos, que son esas viejas ruinas que la naturaleza ha vuelto a reconquistar de alguna forma o de otra. Árboles que han crecido dentro de las casas, que han llegado a tirar fachadas, la hierba que ha crecido sin control. Siempre he creído que si el ser humano bajara el ritmo, la naturaleza recuperaría lo suyo. Vamos, no creo que sea una creencia ni muy novedosa, ni lo más mínimo. Y no es una cuestión
de decir, no, es que el ser humano corrompe la naturaleza, ¿no? Pienso que el ser humano es un engranaje más de la naturaleza y de la misma forma que si tú en un sitio quitas un depredador, pues habrá otra especie animal dentro de esa zona que también fluctúe o que cambie. Considero que el ser humano es es un animal bastante, digamos, destructivo, aunque no quiero usar esa palabra porque no considero que sea destructivo, considero que más bien que somos una especie más y la misma naturaleza nos programa para hacer un control o descontrolar también. Con el tema de la pandemia, la gente sin salir de las casas, las gaviotas caminando por la calle, el ciervo, creo que fue un ciervo, ¿no? Y me quedé loquísimo cuando vi el vídeo, o el T-Rex, pero eso ya es otra cosa. Sí que efectivamente, es decir, yo la novela la escribí pre-pandemia. Que de hecho es una de las cosas que me daba miedo, digo, vaya, la escribí 2 años antes y ahora mundo distópico, pues claro. Pero sí, me hizo gracia, digo, mira, sí, digo, efectivamente, si no salimos a las calles, de repente vemos ciervos dándose un paseo por aquí por la avenida. Pues imagino que eso sería así si fuera a mayor escala, claro. Pero los monstruos, de todas formas, ¿de dónde los has sacado? Vamos a ver, ¿de tanto videojuego que te gusta jugar? ¿De tanto rol? ¿O en qué te has inspirado los cómics también, supongo? Porque también tienes ese pozo ahí de lector de cómics. ¿De dónde sacas, de dónde te imaginas esos monstruos, por ejemplo, que aparecen en tu novela? Imaginario popular. Cultura, fantasía. De hecho, el monstruo que aparece que tú has dicho en la ciénaga, aunque no se menciona lo que es, efectivamente está pensando en un troll. En el típico troll de ciénaga, un ogro. ¿Un super troll? Perdón, ¿es un super troll? Sí, Es que hay que leerlo, pero es que eso es un super troll. No es un troll, no es el David el Gnomo. no, bueno, pero yo no he dicho no, he dicho troll. Y el troll según donde pregunte puede decir una cosa u otra. Pero para mí un troll era el que salía en el David el Gnomo, los dibujos. Es que yo estoy ya un poco mayor. Pero el David el Gnomo, que era un troll un poquito más así, pero el tuyo es un super troll, eso... Vamos, es que ni Godzilla ni King Kong, eso... Hostia, ha sido fuerte. Más grande y más cabreado, pero sí. Es decir, pregúntale a un escocés que es un leprechaun, pregúntale a un danés que es un troll. Según donde preguntes, y de hecho es una cosa que hay que jugar. En este caso, como vuelvo otra vez más, Dungeons and Dragons. O de hecho, me acuerdo que una de las sagas de novelas que yo me leía mucho de pequeñito, que me encantaban, la de la saga del elfo oscuro. Que también está ambientada dentro de Dungeons and Dragons, de Forgotten Realms. Y siempre, no sé, imagino que todos los monstruos que he querido sacar, y es una de las cosas con las que juego la novela, porque hay personajes que se están rayando muchísimo con estos nuevos monstruos, parecen sacados del imaginario popular. Trolls, zombies, fantasmas, dragones, y la gente se raya porque dice, estas criaturas son las que hemos leído en mundos de fantasía y cosas así. De hecho, tengo un personaje que está obsesionado con ellos y que le encantaría catalogarlos como si fuera un nuevo Darwin. Primera novela que publicas, una editorial bastante interesante, grande, que apuesta por ti, como es Editorial Titanium. ¿Cómo te has sentido en todo este proceso editorial y que realmente tu historia, ver esa historia que has invertido tanto tiempo y tantas ganas, que una editorial como es Editorial Titanium apuesta por ti? ¿Cómo has sentido ese proceso? Pues muy arropado. Me he sentido muy arropado, con mucha potra. Eso es importante dejarlo claro. Con mucha potra. Aparte de eso, voy a pasarme de listo ahora, pero de la misma forma que mi novela hablo de cambio y de la gente que espera lo bueno o piensa lo malo, la gente que espera lo malo de lo que pueda llegar o lo bueno que ha perdido. Yo quiero pensar en lo bueno que puede por llegar y pensar que lo que he perdido se ha perdido, que matar. Y para mí esto ha sido un cambio muy gordo de entrar en una editorial, como dice mi primera novela, es una aventura. Y la verdad es que de momento la gente que estoy conociendo, la gente con la que estoy trabajando, me parece gente maravillosa y repito otra vez, mucha suerte. Mucha suerte porque soy tonto, pero no tan tonto. Sé que hay gente que te ayuda, gente que no, y toda la gente que me he encontrado,
gente con la que he sentido muy arropado al respecto. Y con la editorial también, que la editorial haya apostado por mí de esta forma, siendo la primera novela, pues nada, mi gozo en un pozo, la verdad. Es decir, para bien. Bueno, vamos a hablar de gente que ha colaborado contigo. Qué importante es las ilustraciones. Un ilustrador, también para una novela de fantasía. Tenemos a Juan Francisco Hidalgo, ¿verdad? Que es el que te ha ilustrado el book trailer, que ahora vamos a, si quieres ponerlo. Y en este book trailer que ha participado Concepción Corrales, que te ha puesto el doblaje, y Eugenio Rico, que ha hecho que es el sonido, una masterización de sonido. Y nada, es una obra que ha costado tiempo y bueno, la verdad es que creo que está bastante chula y bueno, es que es como una mini película que en 2 minutos o algo así, la verdad es que te lleva a un mundo, es que es como una mini película. ¿La puedes poner? Antes, Sí, claro. el mundo se iluminaba. Era una estrella en la oscuridad, pero un día se apagó y jamás volvió a encenderse. Todo cambió. Las calles antes abarrotadas otorgaron al ruido el don del silencio, y cuando el hombre fue casi diezmado, la naturaleza reclamó lo que por derecho era suyo. ¿Y qué hicimos, os preguntaréis? Solos, confusos y asustados, peleamos entre nosotros. Dejamos esqueletos en ruinas donde antes había ciudades. Batallamos sin necesidad de causas, ya fuese por supervivencia o por el poco metal puro que quedaba. Dejamos el cadáver de un mundo devorado por los gusanos. Nosotros fuimos esos gusanos. De los nuevos bosques surgieron bestias de cuento. Bellas, horribles, afilaron sus colmillos con nuestros huesos. Los humanos también cambiamos. Los hechiceros, volátiles y peligrosos, fueron perseguidos y ejecutados. Pero toda historia tiene una rueda que la hace girar, y esta tiene 3 radios. La de un corazón ingenuo con el peso de su prometida muerta. Un fantasma en su mente que le susurra sobre lo perdido. La de un animal enjaulado, apresada por promesas incumplidas. Una furia que busca redimir su propia cobardía. Y la del que busca el conocimiento del nuevo mundo. La magia abre veredas que hasta entonces estuvieron prohibidas para los vivos. Agua para una sangre que empaña la conciencia. Una segunda oportunidad, clavada con mentiras. Dejadme que cuente 3 historias que hacen una. Una de espadas, magia y monstruos. La primera de todas de las que algún día serán leyendas. Lo único que voy a decir que son todas ilustraciones realizadas a mano, ¿verdad? La música compuesta, ya solo el sonido, la masterización, la música, está todo creado por ellos. O sea que Manu ya no solo es escritor, sino el montaje que han hecho aquí se puede ver perfectamente que la calidad no tiene nada que envidiar a otro book trailer o incluso a cómics o escenas de cine, o sea que sigue ahí, ¿no? Sí, sigue, ahí sigue. Va como a tirones. FJ, ¿alguna pregunta que quieres hacer a Manu? Tú como director de Radio Universo Literario, que viene ahí a punto a la camiseta. Preguntas. Antes, el mundo Toma, te dejo el micrófono. Sí. Ya que eres el director de la radio. La directora, que por desgracia no está, que tenía asuntos particulares. Yo soy el colaborador ahí que anda con la mierda, ¿no? Como suele decir, y en la sombra. Sí, no sé, yo es que he estado escuchando sobre la novela, me han venido un montón de cosas a la cabeza, ¿no? Porque evidentemente vivimos en el mundo del empirismo puro y duro y del estudio absurdo del lenguaje. No sé por qué le digo por estudio del lenguaje. Y me ha molado mucho porque es ciencia ficción, pero qué curioso que la ciencia ficción siempre tiene ese punto filosófico, ¿no? Tiene ese punto de rompes con lo que captan tus sentidos, con lo que está ahí, que puedes coger, que puedes tocar, que puedes decir esto es duro, esto es blando,
y siempre como que escarban, ¿no?, en la esencia humana, en esos instintos, en esa metafísica, ¿no?, de, hostia, la supervivencia, hechos no explicables por la ciencia, por mucho que hayan estudiado ciencia, ¿no? El hecho de crear fuego en el aire sin motivo aparente, pues no es muy explicable por la ciencia realmente. Y luego ha habido otra cosa que ahora mismo no recuerdo, que has contado. Sí, exacto, lo del cambio de la tecnología a un poco volver a la edad de piedra. Y eso es algo que yo he pensado muchas veces, y de hecho mucho colgado por ahí suelto, que a lo mejor no está tan colgado después de la pandemia como he vivido, que se dedica a aprender a hacer cosas que hoy en día las fabrican las fábricas, ¿no? Yo qué sé, aprenden a hacer arcos, aprenden a pescar, aprenden a hacer cemento, aprenden a mil cosas, que no es magia. Y entonces a mí lo que además has comentado que se te ocurrió hace 2 años antes de la pandemia, es que, iba a decir que mierda, pero bueno, ¿qué pasó por tu cabeza para poder llegar a pensar eso? ¿Tan jodidamente vistes la sociedad y hacia dónde vamos, que se te ocurrió eso y lo mezclaste con la ciencia ficción clásica? Pues no, realmente, es decir, no la había tan mal, simplemente. Uy, ahora está. Vale, es decir, simple y llanamente jugué un poco con el hecho de, como he dicho antes, hablando un poquito de hedonismo y tal. Efectivamente, es lo que tú has dicho, ahora prácticamente vivimos muy cómodos a un clic, ¿vale? Gracias a Amazon. Y tenemos esas cosas. De hecho, como he dicho antes, en mi novela, por ejemplo, hay muchos pueblos que se están creando desde cero. Y hay gente, es decir, no existe una moneda tal cual. El gobierno está intentando meter una moneda, por fin, después de una década después de la transición, está intentando meter una moneda de cambio. De estos pueblos tú no lo vas a meter a anexionar de nuevo a un gobierno porque viven perfectamente ya solo, va a ser de una autogestión, una autosuficiencia. Y es curioso muchas veces cuando los personajes pasan por ahí y le dicen, oye, mira, tengo moneda, me das de comer al tabernero. Y el tabernero le dice, mira, no, la moneda no la quiero. Si tienes algún libro por ahí de agricultura o sobre cómo construir tal cosa, me interesa más. Yo creo que si pasara algo como esto, Dios no lo quiera, esos libros que son curiosidades pasarían a ser vitales. Cómo hacer no sé, es decir, cómo preparar un huerto o tal, eso más o menos puede funcionar a nivel de agricultura, pero por ejemplo, cosas más complejas o tecnología simple que ya hemos olvidado porque la tenemos muy acomodada o lo que sea, tocaría papeles vitales, es decir, por ejemplo, cómo limar el óxido de un cuchillo. Fíjate tú qué chorrada. En un mundo en el que, por ejemplo, de hecho en mi novela el metal como tal no funciona bien, y la gente chatarrea el metal viejo, para ellos es vital aprender a quitar el óxido de una herramienta. De hecho, cuando les dan monedas del gobierno, muchos pueblos lo que hacen es fundirlas para crear cosas nuevas. Si vi mal a la sociedad o no, simplemente me gusta pensar cosas turbias, no sé. Bueno, pues hasta aquí ha sido la presentación de Cambios de Manu Gutiérrez. Hemos hablado también de literatura fantástica, de Radio Universo Literario, programa de Corte Bizarra. Y nada, muchas gracias por estar aquí en esta primera jornada de la Feria del Libro de Paracuello de Jarama. Y nada, gracias a Lu, a FJ, a Manu y a todos vosotros por haber estado aquí. Muchas gracias. Si el público quiere hacer preguntas, dejémosle. Yo quiero hacer una. Bueno, son dos. Te vas a tener que acercar, yo creo. A ver, la pregunta que yo tenía era respecto a lo que has dicho de la novela, que va de la naturaleza y demás, del cambio que existe. Cuando tú escribiste la novela, ¿tenías pensado algún mensaje sociopolítico respecto a la crítica que hay ahora mismo sobre el cambio climático? Más allá del hecho de que pienso realmente que si el ser humano fuera diezmado, el cambio climático se podría corregir levemente, no. No lo hice pensando en una querella ecopolítica, no. Simplemente pensé que si somos una especie masiva y nos vamos al carajo, habría una regulación de la naturaleza.
Pero de la misma forma que si tú tienes muchos jabalíes en un campo y los quitas a todos. Esos jabalíes crean y destruyen dentro del ecosistema y tienen un microcosmos que si los quitas, creas un desbarajuste. O si tienes, esto es una cosa que ha pasado aquí en España, que tienes cangrejos de río y metes cangrejos estadounidenses, y los cangrejos estadounidenses se comen a todos los cangrejos de río. Ese tipo de cosas crean desbarajuste y la naturaleza tiene que equilibrarse. La segunda pregunta que tenía es sobre que habéis hablado antes de que los personajes son grises. Y bueno, también es un género que es fantasía y a la vez es terror. Hay una pregunta que se le ha hecho siempre tanto a los escritores como a las escritoras, y es si los personajes, desde el más cabrón al más bondadoso, si hay parte de ellos, o sea, si hay parte de vosotros en ellos, si os habéis basado tanto en defectos vuestros, en virtudes o incluso en gente que conozcáis para reflejarlo y escribirlo. Sí, considero que siempre cuando escribes, en cada personaje, desde el más bondadoso hasta el más malvado, hay parte de ti. A lo mejor me equivoco, puedo estar equivocado, yo no vengo aquí a sentar ninguna cátedra, pero sí que creo que, es decir, esa cosa malvada que ha hecho el personaje ha salido de tu imaginación. Otra cosa es que no lo vayas a hacer porque tienes una moralidad o lo que sea, o porque consideres que eso es una cabronada, pero ha salido de tu imaginación, ha salido de ti. Sí que creo que, otra vez más, no creo que la gente sea del todo buena ni del todo mala. No creo que, yo creo que a la gente le gusta dormir bien por las noches. Repito que pego de ingenuo. Pero simple y llanamente, cuando dice los personajes, lo dice pensando en que fueran humanos, no que fueran ni héroes ni villanos. Y ya, bueno. ¿Hay soluciones? ¿Cómo? ¿Soluciones? ¿Soluciones? A ese desperfecto, ese planeta semidestruido. Pues depende. O más menor como está ahora. ¿Hay soluciones? Sí hay soluciones dentro de ese mundo de ruido que he creado en mi novela. Sí hay soluciones, pero eso la veo yo como autor. No sé si sabría decirle a un lector qué soluciones debería haber él. Sí que creo, otra vez más lo que he dicho antes, que cuando algo cambia, puedes lamentar lo que has perdido o intentar encontrar algo bueno en lo nuevo. Y bueno, creo que nos van a sacar de aquí a patadas, así que... Perdona. Muchísimas gracias a todos, que de hecho quería dar las gracias a la organización de la primera feria de Paracuellos. Muchísimas gracias a FJ por Radio Universo Literario, que es un sitio de los que he dicho antes que me he sentido muy arropado. A Lou y a Olga de la Corte Bizarra, otro sitio donde me he sentido muy arropado. Y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y por haber gastado vuestro tiempo conmigo y escuchar todo esto. Muchísimas gracias a todos.